Muy buenas tardes, mi nombre es Amador Alejandro Izarra Foronda. En esta oportunidad vamos a revisar el material que ofrece la certificación Data Center Manager Certificate Expert de SerGeoin. Muy bien, pero solamente en esta sesión vamos a revisar el módulo 1. Ustedes pueden apreciar 11 módulos, ¿no? El primer módulo es Fundamento de Centro de Datos, que en esta sesión lo vamos a ver. El módulo 2 dice Diseño y Planificación de Centro de Datos. El módulo 3, Operaciones diarias y Gestión de Activos. El módulo 4, Seguridad y Continuidad del Negocio de Centros de Datos Modernos. El módulo 5, Gestión estratégica y organizacional. El módulo 6, Automatización y monitoreo. El módulo 7, Transformación digital y la nube. El módulo 8, Eficiencia energética y sostenibilidad. El módulo 9, Gestión de proyectos y auditorías. Y el módulo 10, un caso práctico. Y el módulo 11, un taller centro de datos con Amazon Web Services. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a proceder a revisar el módulo número 1, Fundamentos de Centro de Datos. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a proceder a abrir esto. Muy bien. Entonces la inicial de SerGeoin. Muy bien. ¿De qué trata este módulo? Muy bien, este módulo introductorio busca dar una visión completa de los centros de datos, sus tipos, los retos que enfrentan y los criterios para garantizar su funcionamiento eficiente y seguro. Muy bien, muy bien. Entonces, el módulo 1 del curso Fundamento de Centro de Datos se enfoca en proporcionar una base sólida sobre estos entornos tecnológicos, ¿no? ¿Y qué es lo que se va a aprender? Conceptos básicos como, por ejemplo, qué es un centro de datos y cuál es su función principal. Descubrirás los diferentes tipos de centros de datos que existen y sus características. Aprenderás cómo las necesidades de las empresas influyen en el diseño y desarrollo de los centros de datos. Comprenderás la importancia de garantizar que un centro de datos puede manejar grandes cantidades de datos y ofrecer un servicio ininterrumpido. Entonces, ¿para qué sirve este módulo? Este módulo te dará las herramientas necesarias para diseñar la infraestructura de centro de datos, gestionar y mantener centros de datos de manera eficiente y mejorar el rendimiento y la eficiencia de los centros de datos. Muy bien. En conclusión, por ejemplo, este módulo te proporcionará un conocimiento fundamental sobre los centros de datos, lo cual será esencial para comprender los módulos más avanzados del curso y para trabajar en este campo. Muy bien. ¿Existe alguna pregunta? Muy bien. ¿No? Entonces, acá tenemos, bueno, introducción a los centros de datos, ¿no? ¿Qué es un centro de datos? Un centro de datos es una instalación física, ¿no? Diseñada para albergar y gestionar toda la infraestructura tecnológica de una organización. Muy bien. Entonces, esta infraestructura incluye servidores, sistemas de almacenamiento, redes y otros equipos necesarios para operar aplicaciones y servicios. Muy bien. Entonces, ¿cuál es su función principal? Los centros de datos cumplen un papel fundamental en el mundo digital actual, eso lo sabemos. Sus principales objetivos son, por ejemplo, en disponibilidad, garantizar que los datos y los servicios estén accesibles en todo momento sin interrupciones. Muy bien. En seguridad, proteger la información almacenada y procesada en el centro de datos, ¿no?, de amenazas externas y accesos no autorizados. Muy bien. Y en optimización, maximizar el uso de los recursos disponibles para reducir costos y mejorar la eficiencia. Muy bien. Entonces, los centros de datos son el corazón de las operaciones tecnológicas de cualquier empresa, ya sea una pequeña startup, por ejemplo, o una gran corporación. Son esenciales, ¿no?, para almacenar, para procesar y para distribuir grandes cantidades de datos, permitiendo así el funcionamiento de una amplia gama de servicios, ¿no?, y aplicaciones, desde transacciones bancarias hasta análisis de datos complejos. Muy bien. Si existe alguna pregunta, me las hacen saber. Muy bien. Después, aquí apreciamos una clasificación de los tipos de centro de datos, ¿no? Esta clasificación es fundamental para entender las diferentes opciones que existen al momento de implementar una solución de almacenamiento y procesamiento de datos. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los tres tipos principales de centro de datos? Muy bien. Tenemos los privados, los públicos y los híbridos. Los privados, por ejemplo, son propiedad y están gestionados por una
o organización específica. Muy bien. Otra característica de los privados es que ofrecen un control total sobre la infraestructura, ¿no? Lo cual es ideal para datos altamente sensibles o críticos o supercríticos. Muy bien. Ejemplo de un centro de datos privado, por ejemplo, un centro de datos de bancos, de agencias gubernamentales o grandes corporaciones que manejan información confidencial. Ahora, otro tipo principal de centro de datos son los públicos. ¿Qué características tienen? Son ofrecidos como un servicio de proveedores, ¿no? Muy bien, los proveedores externos son los que ofrecen este servicio, como Amazon Web Service, Microsoft Azure, Google Cloud, etc. ¿No? Después, otra característica de los públicos, de los centros de datos públicos, es que los recursos computacionales y de almacenamiento se comparten entre múltiples clientes. Muy bien. Otra característica de los centros de datos públicos que permiten una mayor escalabilidad y menores costos iniciales, ya que los clientes pagan por los recursos que utilizan. Ejemplo de un centro de datos públicos, los servicios de almacenamiento en la nube como Google Drive, Dropbox o servicios de computación en la nube como Amazon S2, ¿no? Muy bien. Después tenemos los híbridos, que es otro centro de datos, ¿no? O otro tipo de centro de datos. Por ejemplo, los híbridos combinan las características de los centros de datos privados y públicos y permiten a las organizaciones utilizar, por ejemplo, la mejor opción para cada tipo de datos u aplicación. Muy bien. Ejemplo de un centro de datos híbridos, una empresa puede utilizar un centro de datos privados para almacenar datos críticos, ¿no? y sensibles, mientras utiliza la nube pública para manejar picos de demanda o aplicaciones menos críticas. Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué más podemos encontrar acá? Bastante conocimiento. A ver. Muy bien. ¿Qué es lo que apreciamos acá? Una gráfica, ¿no? Y texto que describen cómo la creciente demanda de datos en el momento o en el mundo digital, perdón, está impulsando, ¿no? la necesidad de construir centros de datos más grandes y más eficientes. Muy bien. Entonces, ¿qué puntos claves encontramos aquí, ¿no? O qué INSIC, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí encontramos varios, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, que existe una demanda exponencial de datos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas generan cantidades masivas de datos diariamente debido al uso de tecnologías como el Big Data, por ejemplo, o Internet de las Cosas, e inteligencia artificial, etc. Otras características o otras INSIC que encontramos acá es que existe una demanda de baja latencia. Me explico. Que los usuarios finales esperan respuestas casi instantáneas a sus solicitudes, lo que exige que los datos estén almacenados y procesados en ubicaciones cercanas, ¿no? Muy bien. Otra característica o otro INSIC que apreciamos aquí en esta lámina es que existe un crecimiento de los centros de datos, ¿no? Me explico. Por ejemplo, para satisfacer esta creciente demanda se necesitan centros de datos más grandes y sofisticados, capaces de manejar volúmenes de datos cada vez mayores y ofrecer tiempos de respuesta extremadamente bajos. Muy bien. Pero ¿cuáles son las implicaciones de esto? Una mayor inversión en infraestructura. ¿Y qué quiere decir esto? Que los proveedores y los servidores, ¿no? o los servicios en la nube, perdón, están invirtiendo fuertemente en la construcción y expansión de sus centros de datos. Muy bien. Muy bien. Otra implicación es que nuevos desafíos técnicos, ¿no? Que el manejo de grandes volúmenes de datos y la necesidad de baja latencia plantean nuevos desafíos técnicos como la refrigeración de los equipos, por ejemplo, o la gestión de la energía, o la necesidad cibernética, ¿no? o seguridad cibernética, por ejemplo. Otra implicación es también oportunidades de negocio, ¿no? Se abren nuevas oportunidades de negocio. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, que el crecimiento de los centros de datos crea nuevas oportunidades de negocio para empresas que ofrecen servicios de almacenamiento, ¿no? procesamiento de datos y conectividad. Muy bien. Muy bien. Aquí, ¿qué observamos? Bueno, que en esta presentación observamos los principales desafíos que enfrentan los centros de datos a medida que aumenta la demanda de servicios en la nube y el procesamiento de datos, ¿no? Estos desafíos se centran en tres principales áreas. Muy bien. El consumo energético, la gestión del espacio físico y la seguridad. El consumo energético, por ejemplo, donde los centros de datos son grandes consumidores de energía, representando aproximadamente el 1% del consumo global. Muy bien. Entonces, la necesidad de mantener soluciones sostenibles es crucial para controlar costos y reducir el impacto ambiental. Después tenemos aquí la gestión del espacio físico. A medida que aumenta la demanda, los centros de datos deben expandirse físicamente. Muy bien.
Esta expansión plantea retos logísticos, regulatorios y de planificación. Después tenemos, por ejemplo, otro desafío, ¿no? La seguridad. Que los ataques cibernéticos son cada vez más sofisticados y frecuentes, ¿no? Hay que tener presente que ya existe la IA, muy bien, y con la IA, bueno, aparecen nuevos amenazas cibernéticas. Muy bien. Después, los centros de datos, ¿no? Deben implementar estrategias de seguridad robustas para proteger los datos de sus clientes. Muy bien. Muy bien. Después, en esta lámina se centra un aspecto fundamental al diseñar y construir un centro de datos. Muy bien. Lo que quiere decir, ¿no? Que nosotros debemos determinar, o sea, por ejemplo, cómo determinar la capacidad necesaria para satisfacer las demandas actuales y futuras de una organización. Debemos de conocer, ¿no? Debemos de conocer eso. Muy bien. Entonces, ¿pero qué significa esto? Que la capacidad se refiere a la cantidad de recursos, ¿no? Para almacenamiento, para procesamiento, para ancho de banda, que un centro de datos debe tener para operar de manera eficiente. Muy bien. La disponibilidad se refiere a la garantía de que los servicios del centro de datos estén disponibles en todo momento sin interrupciones. Muy bien. Por otro lado, también hay que tener presente lo siguiente. Es esencial evaluar las necesidades actuales y futuras de la organización para determinar la capacidad requerida. Muy bien. Se debe realizar un análisis detallado para determinar la cantidad de almacenamiento, procesamiento y ancho de demanda necesarias. Muy bien. Después, el diseño del centro de datos debe permitir agregar capacidad de manera fácil y rápida a medida que la organización crece. Y es importante maximizar la utilización de los recursos del centro de datos a través de tecnologías como la virtualización, muy bien, o la segmentación. Pero ¿por qué es importante un centro de datos? ¿No? Hay que evitar el sobredimensionamiento y hay que evitar el subdimensionamiento. ¿Qué quiere decir evitar el sobredimensionamiento? Porque esto implica un gasto innecesario en hardware y energía. Y evitar el subdimensionamiento, un centro de datos subdimensionado puede llevar a problemas de rendimiento y afectar, ¿no? ¿Qué es lo que va a afectar? La continuidad del negocio. Muy bien, hay que tener presente eso. Muy bien. Después aquí habla de los niveles tier, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? ¿Qué es lo que apreciamos acá? ¿No? Acá, por ejemplo, se enfoca en un aspecto crucial en el diseño y gestión de centros de datos, la disponibilidad, ¿no? Explica cómo determinar el nivel de disponibilidad requerido para garantizar que los servicios sean accesibles en todo momento, ¿no? Evitando interrupciones que puedan generar pérdidas económicas o de reputación. Y aquí también encontramos algunos INSIC o conceptos claves, por ejemplo, como la disponibilidad, los niveles tier, el análisis de impacto empresarial o vía, ¿no? Por ejemplo, la disponibilidad, capacidad de un servicio o sistema de estar operativo y accesible, ¿no? Cuando se necesite. Los nivel tier o niveles tier es un estándar desarrollado por el Uptime Institute que clasifica los centros de datos en 4 niveles según su disponibilidad y redundancia. Después encontramos el análisis de impacto empresarial o vía, que es una herramienta estratégica que permite evaluar las consecuencias de una interrupción en las operaciones del negocio. Muy bien. ¿Y cuál es el proceso para determinar los niveles de disponibilidad? Según la lámina indica dos, ¿no? Primero, la clasificación por niveles tier, que el estándar tier proporciona una escala para medir la disponibilidad de un centro de datos, desde tier 1, menor disponibilidad, hasta tier 4, máxima disponibilidad. Después, dentro del proceso para determinar el nivel de disponibilidad, también encontramos el análisis de impacto empresarial vía, ¿no? Identificación de procesos críticos, ¿no? Se identifican los servicios o aplicaciones esenciales para el negocio. Después tenemos evaluación del impacto. Se cuantifican las pérdidas económicas, de reputación o legales que podrían causar una interrupción en estos servicios. Después tenemos definición de objetivo de disponibilidad. Basado en el impacto, se establece el nivel de disponibilidad requerido para cada proceso. Muy bien. ¿Qué más? Un ejemplo práctico, por ejemplo, una empresa de e-commerce, ¿no? Necesita un centro de datos con un nivel de disponibilidad tier 4 para garantizar que las transacciones, ¿no? Puedan realizar las 24 horas del día, ¿no? Los 7 días de la semana sin interrupciones. Muy bien. Otro ejemplo, un archivo de respaldo. Puede operar con un nivel de disponibilidad tier 2, por ejemplo, ya que una introducción ocasional no tendría un impacto crítico en el negocio. Muy bien. Muy bien.
Y aquí apreciamos dos textos, ¿no? Un texto que dice, por ejemplo, este módulo sentó las bases para comprender qué son los centros de datos, su propósito y cómo la demanda empresarial influye en su diseño y operación. Muy bien, pero ¿qué significa esto? Esto significa que ya hemos aprendido lo básico sobre los centros de datos, qué son y para qué sirven, y cómo las necesidades de las empresas influyen en su diseño. Muy bien. Después aquí apreciamos otro texto que dice, ahora que hemos cubierto estos conceptos fundamentales, el próximo módulo, ¿no?, explorará cómo diseñar y planificar centros de datos de manera eficiente para responder a las necesidades específicas del negocio. ¿Pero qué significa esto? Esta parte nos indica que en el siguiente módulo vamos a profundizar en cómo se diseña y planifica un centro de datos para que cumpla con las necesidades específicas de una empresa. Muy bien. En resumen, ¿no? En resumen, este módulo introductorio busca dar una visión completa de los centros de datos, sus tipos, los retos que enfrentan y los criterios para garantizar su funcionamiento eficiente y seguro. En el próximo módulo se centrará ya en cómo diseñar y planificar centros de datos de manera eficiente. Muy bien. Entonces, espero que les haya encantado esta introducción, ¿no? Al menos esta revisión de estas láminas. Muy bien. Mi nombre es Amador Alejandro Serra Poronda. Soy el encargado de las capacitaciones. Si alguien está interesado, por ejemplo, en capacitarse y en obtener una certificación o esta certificación, yo los invito a adquirirla. Su precio es de $100, ¿no? Se les capacita por 16 horas, ¿no? 16 horas, se les entrega los materiales, acceso a la plataforma. Acá se les brinda simuladores premium también, otros tipos de simuladores, o sea, las que ofrece SerJoin, y también contamos con otros tipos de simuladores, muy bien, en archivos PDFs, con respuestas sustentadas, bien fundamentadas, muy bien. Entonces, si alguien está interesado en adquirir esta certificación, nos lo hace saber. Su precio es de $100, incluye capacitación y voucher. Si alguien quiere el voucher, nosotros ofrecemos el voucher a solo $80. Y por $20 que la capacitación, me parece que está bien. Muy bien, $100, capacitación 16 horas más el voucher. Muy bien. Entonces, nos puede visitar a nuestro website www.coricitec.com. Mi WhatsApp es el 993-261-682. Tenemos diferentes métodos de pago, como es PayPal, como es Yape, como es Visa también. Muy bien. Muy bien. Entonces, los invito a adquirir esta certificación, ¿no? Los que desean solo el voucher está $80, y los que requieren una capacitación por $20 más, que son $100, le dan una capacitación por 16 horas. Muy bien. Yo los capacito muy bien para que puedan certificar, ¿no? Y den su examen en la primera opción. Muy bien, o sea, exitosamente. Muy bien. Entonces nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.